va a ser mejor. Bueno, primero, al dueño de casa, muchísimas gracias por la oportunidad. Segundo, una enorme gracias a cada uno de ustedes que después de una jornada laboral vienen acá, se sientan, nos esperan una pequeña, enorme demora que tuvimos, y todavía están por ahí con poco bostezo, por lo que he visto, así que no es poca cosa. Voy a tratar de intercalar algún chiste, así despierto alguno, y que no se vengan tanto los bostezos, que eso es preocupante. El otro problema, más allá de lo que nos pasó en la ruta, esta no es mi voz normal, pero como no me dedico al canto, ustedes me van a perdonar igual, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, sí. No, solamente que, y esto es en serio, si por ahí alguno se queda dormido, igual nosotros hemos traído el resumen de lo que el señor va a hablar, así que después lo vamos a entregar a cada uno de ustedes. No, en realidad no es el resumen, es una intención de todo lo que queríamos ver hoy. Por una cuestión de tiempo va a ser imposible. Me voy a proponer pequeñas columnas, y si ustedes me acompañan yo me quedo hasta que la vela ardan, como dicen, aunque se enoje aquel equipo que tiene que volver. Vamos a hablar de dónde nace el derecho del trabajo, por qué es como es el derecho del trabajo, y si llegamos, para que tenga lógica con la próxima clase que van a tener ustedes, vamos a hablar del estado actual de cómo está el sistema de reparación de accidentes y de enfermedades del trabajo muy acotadamente, pero para que ustedes lo puedan atar con la segunda clase. Si cumplimos esto, yo estoy hecho, y el resto, todo el ambicioso plan de trabajo va a estar en el material que ustedes tienen. Estoy viendo que por la cantidad seguramente vamos a quedarnos cortos, no se asusten, porque en la segunda clase se les va a volver a entregar a las personas que no puedan hoy tenerlo. Bueno, basta, arranquemos, porque si no nos quedamos dando vueltas. Muy cortito, una aclaración previa, una aclaración que no es que vengo a interponer acá, sino que es una aclaración que tenemos que hacer inclusive cuando comenzamos la clase en la Facultad de Derecho, no en una charla sindical. ¿Quién es el que da trabajo en la relación? El trabajador. Siempre hay una confusión que el que da trabajo es el dueño de la empresa. Todo lo contrario, el único que puede dar trabajo es ese sujeto que físicamente puede otorgar lo que es el trabajador. Peor aún, lo único que puede dar el trabajador en la relación es trabajo. Vamos a aclarar ese concepto porque vamos a entender mejor un montón de otras cosas. Segundo punto. Capón Filas, una persona que admiro muchísimo, un ex juez del trabajo, enorme defensor de los trabajadores, cuando explicaba lo que había logrado Centeno en el año 74, cuando crea la ley de contrato de trabajo, decía, la verdad, Centeno generó un enorme logro, pero no generó grandes nuevos derechos para los trabajadores. Muchos ya existían antes, normas, resoluciones, convenios. Antes de la ley de contrato de trabajo, ser abogado laboralista era hacer un bicho de biblioteca y saber dónde buscar las normas que se aplicaban, o las resoluciones del Ministerio o de la Secretaría de Trabajo. Lo que hizo Centeno fue juntar todas esas normas en una sola ley. Y ahí entra la enorme actividad de los gremios. Sacar pequeñas ediciones de la ley de contrato de trabajo de un tamaño de la Biblia de bolsillo, ¿vieron esas que se reparten? Para que esa ley de contrato de trabajo vaya al bolsillo de cada overol, de cada trabajador. Eso es lo trascendente de la actividad sindical en la formación. Como decía acá el compañero, del otro lado del contrato no se van a interesar en que ustedes conozcan sus derechos laborales. Por el contrario, cuanto menos sepan, mejor es. Por eso celebro esto, que ojalá sea el comienzo de una actividad conjunta, y como siempre nos pasa en el interior, todos los gremios. No hay ninguna diferenciación. A veces en las grandes ciudades, un gremio por un lado, un gremio por el otro, pero siempre que hemos estado en el interior nos llevamos esta enorme y grata sorpresa. Que luchen en forma conjunta para comenzar una actividad de capacitación a los trabajadores, que en definitiva son los que tienen que recibir el derecho del trabajo, y si no lo conocen es como si no existiera. ¿Sí? Las leyes pueden ser perfectas, pero si el que tenemos que proteger no las conoce, es como que no existiera. Basta de introducción, vamos a meternos. Ustedes van a tener una clase de historia del movimiento obrero, pero necesito darles 4 escalones históricos muy grandes para explicarles por qué es como es el derecho del trabajo y cuándo nace el derecho del trabajo en el mundo. Algo adelantó hoy el compañero sobre los problemas del capitalismo y la vuelta atrás que tenemos en algunas protecciones y alcances obtenidos por los trabajadores. La primera forma de apropiar la fuerza de un hombre sobre otro hombre, ¿cuál es? La esclavitud. ¿Cuál es lo característico de la esclavitud? Que el que trabaja, el esclavo, es propiedad del amo, hay una relación de propiedad. Y si es propiedad y forma parte del patrimonio del amo, ese que trabaja en esa etapa es considerado una cosa, no una persona. Porque soy dueño, y yo soy dueño de cosas. El patrimonio no es un conjunto de personas, es un conjunto de cosas. Lo característico de la primera forma histórica, Grecia, Roma, las colonias y lamentablemente el taller textil de hace poco, es la esclavitud.
La esclavitud es tratar al que trabaja como una cosa y tener una relación de propiedad. ¿Me va a interesar cuidar al esclavo? Mínimamente, porque como forma parte de mi patrimonio, si se muere, en definitiva pierdo yo, se achica mi patrimonio. Lo voy a cuidar, lo voy a mantener nada más que para que siga produciendo. ¿Sí? Segunda etapa, estamos haciendo miles de años rapidísimo, considerando el atraso y la hora. Segunda etapa, la etapa del feudalismo, parecida a la anterior pero con una diferencia. Ahora lo más importante es la tierra. El que tiene poder tiene tierras, porque la tierra es el que produce todas las ganancias. La diferencia acá es que el esclavo se convierte en el siervo y en vez de tener una relación de propiedad directa con el amo, está atado a la tierra que trabaja. En definitiva, va a trabajar para el que sea dueño de la tierra. Si el señor feudal, el dueño del territorio, perdía ese territorio, por una invasión, por guerras o por lo que fuera, lo perdía con todo lo que estaba arriba. Los recursos naturales y las personas que lo trabajaban. Ven cómo ahora el que trabaja está atado a un territorio y no a una persona. Hay una relación indirecta de propiedad, muy parecida a la anterior, pero con esta pequeña aclaración. ¿Qué va a hacer el señor feudal? Le va a sacar casi toda su ganancia, le va a dejar nada más lo necesario para su subsistencia y de sus hijos, y le va a brindar acaso, a cambio de todo ello, la protección en el territorio y la autorización para explotarlo. Segunda etapa. Vamos a la tercera. Seguimos pasando años rapidísimo. Una aclaración. La esclavitud y el feudalismo se fueron mezclando en cientos de años. Esta etapa que vamos a mencionar ahora también. La diferencia de esta tercera etapa es que la muerte es puntual y clara en una fecha cierta. La tercera forma de apropiar el trabajo es la etapa de los gremios. Y ustedes no me abran los ojos, no es que nacieron los sindicatos ya. No, los gremios eran otra cosa en esa época. Tiene una lógica. Se crean las primeras ciudades medievales. La gente empieza a vivir amontonada en pequeños lugares de tierra, en pequeño territorio. Se crean las primeras ciudades medievales, en Europa sobre todo, y se generan los gremios. ¿Qué son los gremios? Van a ser organizaciones de personas, hasta ahí parecen los sindicatos que conocemos hoy en día, organizados por especialidades, todavía se siguen pareciendo los gremios, muy estratificados internamente. El que entraba como aprendiz y la cúpula era del maestro artesano o del conjunto de los maestros artesanos, y que capitalizaban cierto tipo de actividades dentro de esa ciudad. Vamos a un ejemplo: el gremio de los herreros, el gremio de los constructores, el gremio de los carpinteros. Todo el que quería ser carpintero, todo el que quería ser herrero tenía que entrar como aprendiz en ese gremio. No se podía ejercer esa industria o esa profesión fuera de la organización gremial. Y se iba avanzando de aprendiz a medio aprendiz, a oficial, y así, supuestamente con esa finalización que le llamaban la obra maestra, este aprendiz se convertía en artesano con autorización de trabajar. El problema era que estos gremios no eran nada más que una función de capacitación de personas, lo excedían. El gremio se encargaba de formar a las personas, pero se encargaba de las viudas si alguno moría trabajando, se encargaba de los hijos, se encargaba culturalmente de esas personas. Y lo más trascendente, el gremio era el que decía cuánto salía ese trabajo, cuánto había que pagar por un trabajo de carpintería, cuánto había que pagar por un trabajo de albañilería. Los gremios intercedían directamente en el mercado y no se podía acceder a esa profesión sino a través de su organización. Y los gremios sí mueren, puntual y fehacientemente. 1789 en Francia, Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa nos trae 3 palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Ahora las vamos a revisar. En derecho del trabajo son absolutamente revisables. Pero claro, ¿qué molestan estos gremios? No tenemos ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, porque en definitiva no puedo interponer esta libertad de mercado que nos viene a plantear la libertad de la Revolución Francesa. 1789, la ley Le Chapelier, en plena Francia, una de las primeras leyes de la Revolución. Los que estudian derecho colectivo, derecho sindical, ven en esta norma, 1789, la primera ley referida a los gremios. Prohibitiva. Duró 100 años esta ley, aparte. Vamos a hacer un pequeño... ¿Cortamos ahí? Hasta ahí venimos, ¿no? Bien, hacemos un pequeño interrupción. Está llegando el intendente, así... Seguimos un poquito más y vos me haces una seña ahí, yo miro para la puerta. Ahí está, así seguimos ganando. ¿Qué dice la ley de Chapelier? A partir de ese momento, plena Revolución Francesa, se disuelven todos los gremios que existen hasta ese momento y se prohíbe la formación de nuevos gremios. Los que estudian derecho sindical ven en esta norma la primera norma originaria. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Buenas tardes, perdón. ¿Ya?
Bueno, seguimos. Vemos en esta primera ley, la ley se escucha bien, ¿no? Bien. En esta primera ley, los que estudian el derecho sindical, la primera norma de los gremios, prohibitiva, los disuelve, los prohíbe. Lo mismo con la huelga nace como un delito. Luego nos hacemos los sonsos, la permitimos, y luego nos damos cuenta que es un derecho humano fundamental, que la tenemos que proteger, que es el último estado, el estado actual. Les decía, los gremios mueren entonces en 1789. Y se propone entonces, con los principios de la Revolución Francesa, un nuevo paradigma absolutamente distinto. Y les voy a contar algo. En esta etapa, el trabajador, la persona que trabaja, el que da trabajo, como decíamos hoy, está peor que la esclavitud. Y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a usar las palabras de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué propone entonces la Revolución? No hay más gremios. Todas las personas se tienen que encontrar ahora a través de un contrato. Hay que dejar de usar las leyes del monarca. El monarca no nos tiene que decir más cómo relacionarnos. La postura, el monumento jurídico que hay que levantar es el contrato. ¿Qué es el contrato? Es un acuerdo de voluntades entre dos personas, supuestamente libre. El problema era que en este nuevo contrato, en el contrato de trabajo que recién nacía, no había dos personas iguales. Estaba el que tenía la capacidad económica y financiera de establecer las condiciones de ese contrato. Y estaba el que estaba en la puerta de la empresa esperando entrar, nada más y nada menos que en una necesidad de subsistencia, de él, de su familia, de sus hijos. No tenía nada para negociar y tenía todo para perder. Y esto generó la expulsión de miles y miles de personas, desde el campo y de los gremios disueltos, a establecer condiciones. Y cuando yo tengo todas las condiciones que poner de un lado, y tengo miles de personas en la puerta, seguramente el que está atrás o el que está último va a ser el que menos condiciones va a poner en ese contrato. Porque seguramente es el que menos tiempo o más tiempo hace que no se alimenta. Vemos entonces que esta libertad e igualdad que nos trae como postulados de la Revolución Francesa surgen en una enorme crisis en el mundo del trabajo. Vamos a dar otro problema más. Revolución política como la francesa, revolución industrial. Nace la máquina. Ahora ya no es más poderoso el que tiene grandes porciones de tierra, sino el que tiene la maquinaria, en la cual en pocos metros cuadrados puede producir muchísima más ganancia en muchísimo menos tiempo. Estos trabajadores desparramados por kilómetros en la vieja Europa terminan asignados en pocos metros cuadrados debajo de un tinglado bajo una máquina. Y se empiezan a conocer entre sí. Y empiezan a darse cuenta que todos los días, que hoy estaban peor que ayer y que mañana van a estar mucho peor. Empiezan a hacer el trabajo de la industria, sin el derecho del trabajo. Vamos a dar algunas fotografías para que vean la gravedad de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de trabajar sin derecho al trabajo, hablamos de que se conseguía, ni siquiera se contrataba, a mujeres y a niños, porque las manos más pequeñas de las mujeres y de los niños servían para meterlo dentro de los engranajes. Cuando hablamos de trabajar sin derecho del trabajo, hablamos de que la gente se moría frente a la máquina, no había jornada laboral. La jornada laboral terminaba con la vida del individuo. Eso es trabajar sin la protección del derecho del trabajo. Supuestamente había una ficción, éramos iguales. No, no éramos iguales. Había una ficción de igualdad. Las condiciones de ese contrato, por cuánto tiempo vas a trabajar y por cuánto dinero vas a trabajar, venían de una sola de las partes. Esta situación se fue agravando. Primero, porque empezamos a tomar una conciencia de clase. Bajo un mismo techo somos miles y miles de trabajadores y estamos cada vez peor. Esto empezó a generar una conciencia de clase con el nacimiento, cuando ustedes vean la historia del movimiento obrero, de ideas anarquistas en primer lugar y luego comunistas, que son en definitiva la base troncal de la cual nacen las primeras organizaciones gremiales. Vienen a cuestionar el sistema como tal. Esto genera el efecto de lo que yo llamo la olla a presión. Estamos cada vez peor y mañana vamos a estar peor. Háganse el efecto de que esto es una olla llena de agua al fuego máximo y tapada. En algún momento revienta. Esta situación de crisis social absoluta, que en derecho del trabajo se llama el momento de la cuestión social, es lo que genera el nacimiento del derecho del trabajo. El derecho del trabajo viene en esta situación absolutamente grave, en la cual se está planteando el quebrantamiento mismo del sistema o de las reglas del juego, viene a ser en esta olla la válvula de escape de la olla de presión. Viene a generar mínimas reglas de juego si el sistema capitalista quiere seguir siendo el económicamente reinante. Mire, ¿ustedes quieren esta regla de juego? Perfecto. Pero va a tener que ser mínimas concesiones a las personas que trabajan, porque si no el sistema, como está planteado de esta forma, va a explotar.
Esto es el movimiento, el germen de donde nace el derecho del trabajo. ¿Y cuáles son las primeras leyes? Las primeras leyes. Primer ley, vamos a limitar la jornada de trabajo, la gente se muere trabajando, no hay límite a la explotación. Las primeras leyes del derecho del trabajo que nacen en Europa vienen a limitar la jornada laboral. Segundo grupo de leyes, vamos a generar normas para que frente a un accidente nuevo por la máquina recién nacía en la historia de la humanidad, y nacía el hecho fortuito, las máquinas pueden explotar, y nadie tiene la culpa. Bueno, tenemos que buscar una explicación a esta nueva situación. Esto se llama las primeras leyes que vienen a atacar los accidentes y enfermedades del trabajo. Estos son los dos grupos de normas que nacen. Jornada, accidentes de trabajo a nivel mundial. Muy rapidito, ¿qué pasó después del nacimiento del derecho al trabajo en el mundo? Se entiende entonces el momento crítico en el cual nace y en el cual viene a limitar una circunstancia que si seguía así explotaba. Segunda etapa, etapa del constitucionalismo social. Año 17 en México, año 19 en Alemania, año 19 en el Tratado de Versalles. Ahora vamos a ver. Los derechos del trabajo, los derechos sociales, entran en las constituciones liberales. Constituciones que habían nacido con la Revolución Francesa. Somos todos libres, somos todos iguales. Perfecto. Pero ahora hay que incorporar en las constituciones los derechos del trabajo, los derechos de la salud, los derechos de la educación, los derechos de la vivienda, los derechos sociales, que no solamente reconocen las libertades clásicas, sino que vienen a acrecentarlas para aquellos que nada tienen. ¿Por qué les decía año 19, Tratado de Versalles? 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT es el organismo internacional más antiguo que existe hoy en el planeta. Fíjense ustedes que la ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial. La OIT le saca unos cuantos años antes. La OIT hoy en día, más allá de ser el organismo más viejo a nivel internacional y que demuestra la honda preocupación de la sociedad mundial, es el organismo que más normas ha creado en proliferación normativa, en cantidad de convenios. Hago un paréntesis. Hace 2 semanas nuestro país suscribió 2 convenios esenciales de la OIT. Se adhirió a 2 convenios, 155 y 187, sobre la salud y seguridad de los trabajadores. Son ley y son aplicables en el país. Salgo del paréntesis. La OIT es novedosa, no es una reunión ni de estados ni de organizaciones. Tiene una conformación tripartita. En la OIT nos vamos a sentar 3: los estados, los empleadores y los trabajadores. Quizás ha sido esto lo que ha logrado, y la enorme y valiosa profundización en derechos laborales internacionales, lo que ha logrado que sobreviva a lo que fue la Sociedad de las Naciones, que desapareció, y que le saque muchos años de ventaja a la ONU. Sigamos un poquito más. El derecho del trabajo le ayudó a la ciencia jurídica toda. De los lineamientos del derecho del trabajo nació el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense lo que estamos hablando. El derecho internacional de los derechos humanos, que nace con la ONU para adelante, usa los lineamientos mismos del derecho del trabajo. El derecho de los consumidores, este nuevo derecho que viene a defender a los que estamos sometidos frente a esos contratos que ya vienen armados, y lo único que podemos hacer es poner una firma. ¿Qué pasa en ese contrato de consumo? Lo mismo que pasaba en ese contrato de trabajo. El derecho de los consumidores se para sobre esa concepción de desigualdad que tiene el derecho del trabajo. ¿Sí? No menor. El nuevo derecho de daños también es objeto del derecho del trabajo. Fíjense qué pocos logros. Y déjenme agregar algo. El derecho del trabajo tiene 100 y algo de años en el mundo. El derecho civil tiene 3000 años en sus fundamentos históricos del derecho romano. Fíjense lo nuevo que es y los enormes cambios y cosas que ha hecho la humanidad. Pero todo lo que sube, como dice, lamentablemente baja. Crisis del petróleo, año 73, problemas en Medio Oriente, como siempre, por las potencias que necesitan hidrocarburos, un desfasaje enorme en las balanzas comerciales mundiales, una etapa de crisis, como la que tan contemporáneamente nos azota. ¿Qué hacemos? No nos cierran los números. ¿Dónde ajustamos? Hay que reducir ese constitucionalismo social. Hay que hacer pagar a los trabajadores el ajuste estructural del sistema, porque los números no cierran. No miremos otras cosas. Apretemos donde más abajo y más fácil es. Nace una nueva etapa que en el país esta ola tarda en llegar. Neoliberalismo. Volvemos a la Revolución Francesa, vamos a desregular de vuelta este contrato. No los quiero aburrir, sé que es una cuestión muy contemporánea.
Voy a citar, curiosamente, un trabajo de una excelente colega, la doctora Basilacci de Gialdino, ni más ni menos es la mujer del secretario laboral de la Corte Suprema, quien a su vez es que ha puesto mucha pluma en los últimos fallos que han derribado varias cuestiones, en los últimos fallos de la Corte me refiero. Pero para no aburrirlos voy a hacer un trabajo que no es jurídico. La doctora Basilacci tiene un trabajo muy interesante, revisa las leyes del neoliberalismo, pero no jurídicamente, artículo 1, artículo 2, no. Le presta mucha curiosidad a los términos que se usan en ese conjunto de leyes de la emergencia del neoliberalismo. Fíjense ustedes, en las justificaciones de estas leyes, 88, 89, 90, 91, 92, se usan palabras que se repiten constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia, primera palabra. Porque es necesaria una modernidad. Y porque es necesario un cambio estructural. Palabras claves que se repiten en casi todas las leyes. Cuando nos ponemos a revisar estas leyes, ¿qué es lo que vamos a cambiar? El orden jurídico que antes venía. Vemos que el orden jurídico es obsoleto, por eso tenemos que modernizarnos. Que es un orden jurídico caro y que es gravoso. Y curiosamente, cuando se pone a revisar a los trabajadores y a las organizaciones, habla de la alta litigiosidad, de abusos de los trabajadores, de abusos de los gremios, de la industria del juicio, que hay que cerrar. Coincido con que hay que cerrar la industria del juicio. El problema no es cerrarla, el problema es que no haya materia prima para la industria del juicio. La industria del juicio es el accidente de trabajo. Perfecto, ojalá no exista. En lo personal me perjudico complicadamente, pero no importa. Pero está bien que no exista la industria del juicio del trabajo. El problema es que no haya trabajadores ni accidentados ni enfermos. No cerrar la industria por la última el último línea de producción. Y grandes leyes salieron a través de esos lineamientos. Sin ir más lejos, lo que fue el hoy derogado sistema de capitalización de ahorros, ¿se acuerdan? Las AFJP, las ART que le siguen sobreviviendo a esta línea de leyes, una reforma integral de la ley de quiebras, bajo pautas muy claras del Fondo Monetario, por supuesto. Bueno, ya se arregló. Yo estoy bien, no me pasó nada. Pero se despertaron. Sigamos, no lo toco más. Sigamos. Año 2002-2003, las cosas vuelven a su lugar. Proyectos que vuelven a desterrar, por lo menos en el ámbito privado, lo que era la vieja ley de contrato de trabajo del año 74. La ley de contrato de trabajo que hoy nos rige nace en el proyecto de Centeno, en el año 74, y como tal tiene nada más y nada menos que 2 años de vida en el 76. Una de las primeras medidas de la dictadura militar es serruchar absolutamente los derechos reconocidos a los trabajadores. Les vuelvo a repetir, enormes proyectos, muchos de ellos atribuidos con enorme hombría y un reconocimiento muy profundo al doctor Recalde, que ha sido el propulsor de muchas reformas. Estamos volviendo hoy a cuentagotas y, como decía el compañero, cada vez que volvemos los medios se encargan de decir que se viene el fin del mundo, pero en realidad estamos desempolvando un derecho que teníamos incorporado ya en el año 74. Muchas cosas están volviendo a su lugar. ¿Qué se hace con los trabajadores cuando hay un concurso y una quiebra? ¿Cuál es la nueva facultad frente al ius variandi del trabajador, que ya la tenía en el 74? Lo vamos a leer un poco. Estamos revisando el estatuto del servicio doméstico. Las trabajadoras domésticas tenían un régimen tan vetusto que era más viejo que el 14 bis de la Constitución. Por supuesto, por una norma de facto. Estamos revisando el estatuto del trabajo agrario, que inexplicablemente serrucha y cercena en discriminación de este tipo de trabajadores contra el resto de los trabajadores de la ley de contrato de trabajo. Se están revisando muchas cosas, y una muy interesante. Se volvió a leer el 14 bis y se acordaron de que hay una cláusula, participación en las ganancias, que no es un invento ni un romance, es letra de la Constitución lo que hoy se está planteando. En los medios sale como que es la debacle y el fin del mundo. Fíjense cuántas cosas interesantes, si Dios quiere, en este movimiento pendular están volviendo a donde estaban antes de la dictadura. No es que estamos avanzando, estamos recuperando el escalón que caímos. Pero para repensar mucho. Basta, no aburro más la historia. Toda duda de historia al que viene en el tercer módulo. 2 características del derecho del trabajo, sobre todo cuando nace: la unidirección y la ambivalencia.
El derecho del trabajo nace de un estado crítico y se propone no volver nunca más a ese estado absoluto de desposesión de los trabajadores. Tiene que tener siempre una dirección en mayor protección del más débil, del trabajador. Y la ambivalencia, por esto que les decía hoy, dentro del mundo del sistema económico capitalista, el derecho del trabajo le pone límites, pero al mismo momento lo está reconociendo como tal. Si yo estoy limitando algo, es porque lo que no limito reconozco en su validez. De eso se quiere, en el seno del mundo capitalista, a la ambivalencia que tiene el derecho del trabajo que se nos aplica. Vamos rápido a los principios, a las columnas del derecho del trabajo. ¿Venimos bien? ¿Sí? Poco bostezos. Se ve que el rayo ese que cayó hizo bien. Bueno, lo voy a aplicar en otros cursos. Siguiente punto. ¿Qué son los principios del derecho del trabajo? Vamos a pensar en un edificio. Los principios son la zapata y la losa. Es donde tenemos que apoyar todos los ladrillos. Pero sirven para mucho más que para hacer la base. Los principios del derecho del trabajo, primero, son el lente, son la lupa que tiene que usar el juez cuando tiene que leer las normas laborales. Para entender el derecho del trabajo hay que tener los principios y las leyes. Y cuando la ley no me aclare algo, tengo que tener en cuenta dónde me tienen que orientar los principios. Ahora lo vamos a entender cuando nos metamos en cada uno. Los principios aparte le generan especialidad al derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo, que algunos se los prestaron a otras ramas, lo diferencian del resto. El mundo económico, el derecho de la empresa tiene unos principios absolutamente distintos. El derecho de familia tiene otros principios distintos. El derecho del trabajo tiene los suyos propios. ¿Sí? Y en caso de duda, o en caso de que las leyes no alcancen, los principios son como leyes y son aplicables directamente. Y ahora vamos a ver esto que parece un enorme romance y que está dando vuelta en una nube, cómo en cada caso concreto se aplica y cómo baja la realidad. Muy cortito. ¿Cuál es el primer principio? El principio que nace con el mismo derecho del trabajo en esa olla a presión que explotaba. El principio protectorio. El 14 bis, que necesita una aclaración. Los principios no necesariamente para valer tienen que estar escritos. Inclusive no estando escritos se aplican igual. Y algunos ejemplos ya la Corte Suprema nos dijo de ello. Pero igualmente, en el protectorio, leyendo el 14 bis de la Constitución, que se nos aplica a todos los ciudadanos del país, ya nos abalanza algo. El trabajo en sus diversas formas gozará con la protección de las leyes. En realidad no es el trabajo, es el trabajador el que va a gozar de la protección de las leyes. ¿Cuál es el primer principio? El principio protectorio. El principio protectorio se para en analizar esta realidad que hoy hablábamos cuando nace el derecho del trabajo. El dueño de la empresa que pone todas las condiciones y el trabajador que no tiene ni más ni menos que su vida, que jugarse, que su alimento, que su subsistencia. La realidad está torcida. ¿Cómo hago para convertir esto en un orden justo? Por compensación legal. Le voy a dar más derechos al que menos tiene en la realidad. Y voy a tratar de enderezar la balanza. Vieron que ustedes, el que haya tenido el gusto o el disgusto de transitar un juicio laboral, siempre en los pasillos de tribunales se dice, los juicios laborales se pierden siempre. Las leyes están siempre hechas para el trabajador. Señor, tengo una mala noticia. Es así. Porque el legislador laboral se para en reconocer una desigualdad social. Y por supuesto que le da más leyes y genera desigualdades. Le doy más al que menos tiene para balancear esa balanza social que viene torcida de inicio. ¿Se entiende cómo protejo? Vamos a bajarlo a la realidad. Vamos a usarlo. La ley de contrato de trabajo. En caso de duda, usted tiene que resolver en favor del trabajador. Está diciendo el juez, señor juez, si en un juicio a usted no le quedó claro algo, tiene duda de cómo viene la mano, tiene que cuidar al más débil. Tiene que decidir en el sentido que más proteja al trabajador. Recalde nos ayudó desenterrando la ley del 74. Antes la duda era nada más que para las cuestiones de derecho. Usted no sabe qué norma aplicar o tiene un problema de leyes. Hoy la duda es inclusive para las cuestiones de hecho. Si usted duda que los testigos no le probaron bien algo, pero más o menos le quedó una idea, si se genera una auténtica duda, tiene que defender al más débil. Tiene que fallar y decidir en el sentido del trabajador. Siguiente regla. Condición más beneficiosa o norma más beneficiosa. Y la condición más beneficiosa. Si usted tiene varias normas que se pueden aplicar a ese caso, tiene que usar la que más proteja a ese trabajador. Si usted tiene varios convenios colectivos y no tiene claro en cuál cae ese trabajador, tiene que revisar el que más proteja porque es el que va a tener que usar. ¿Vieron cómo esto de lo protectorio de una nebulosa baja a un caso puntual, a un caso concreto? Siguiente principio.
y este es un principio tan importante en el mundo del trabajo. Lo saqué. Ahí estamos, todo. ¿Listo? Ya está. Ya sabemos cuál es la causa del ruido. Ahí está. Listo. No, vos atame las manos acá atrás. Siguiente principio de progresividad. Este es tan importante que el derecho internacional de los derechos humanos se lo pide prestado al derecho del trabajo. ¿Qué es el principio de progresividad? Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo y muy rápido. Imagínense una escalera. Si yo reconozco un derecho laboral a los trabajadores, a los que tengo que proteger, tengo la obligación de seguir subiendo esa escalera, pero tengo la prohibición absoluta de regresar en materia de derechos sociales. ¿Ven cómo es un principio dinámico del derecho del trabajo? Y es tan importante que el derecho internacional de los derechos humanos se lo roba. ¿Cuándo? ¿Ustedes vieron eso que dice que si un país que tenía la pena de muerte y después la saca, no la puede volver a sancionar en su país? Eso es la progresividad en materia de derechos humanos. Si generamos una norma protectoria para los más débiles, a partir de ese momento no se puede volver atrás. El principio de progresividad parte. El problema que tienen es que no mira a los empresarios y a los trabajadores, mira al Estado, que es el que obliga con medidas activas de protección y siempre en el mismo sentido. Este, a diferencia del otro, no está en el 14 bis tan claro. Pero fíjense esto, la Corte de la Nación, año 2004, en la primaverita del año 2004 de la Corte, cuando tiene que analizar la ley de riesgos de trabajo y la tiene que decretar inconstitucional como la hizo varias veces, dice, esta ley del año 95 viola la progresividad. ¿Por qué? Porque desde 1915 los trabajadores tenían una mejor ley, más protectoria, y en el 95, 80 años después, se les cercenaron derechos. Esta forma de sancionar viola un principio de la arquitectura del derecho al trabajo. Usted está yendo en contra de donde tiene que ir, y por eso también es inconstitucional. Este principio que daba vuelta y que todo el mundo decía que existía, es letra de la Corte, y por ende tiene que entenderse como que es parte de la Constitución. ¿Sí? No es menor, para nada. Tercer principio, principio de indemnidad. ¿Vieron cómo dice esa famosa frase, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas? Bueno, el derecho del trabajo viene a revisar esto. Mire, si las vaquitas son ajenas, yo soy ajeno a las ganancias de la empresa, salvo que revisemos el artículo 14 bis como lo estamos haciendo. Si yo nada más percibo un sueldo, pero no participo en las ganancias que genera y que produce mi trabajo, usted no me puede venir a hacer sufrir en carne propia las consecuencias disvaliosas. Si no me llaman para repartir lo bueno, no tengo por qué hacerme cargo de lo malo. ¿De lo malo qué significa? Yo tengo que entrar, transitar y salir del contrato de trabajo sin ningún daño. Ya sé, es un romance. La misma vida nos desgasta, más aún el trabajo. Pero el principio de indemnidad viene a defender esto. No puedo sufrir un daño ni en mis derechos ni en mi integridad física. Y si lo sufro, tengo que ser debida e íntegramente reparado por tal. ¿Se entiende? Esto viene a plantear el principio de indemnidad. Si soy ajeno a lo bueno, no me venga a buscar con lo malo. El principio de indemnidad también se usó para derribar la ley de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque frente a un accidente no lo reparaba íntegramente. Y si no lo repara íntegramente, hay parte del daño que me lo estoy guardando y lo estoy sufriendo. Y esto está violando este principio. ¿Sí? La balanza debe ser equitativa. Si no formo parte de lo bueno, no puedo ser partícipe de las consecuencias disvaliosas. Y acá se arma la debacle. Otro principio, principio de estabilidad. Y acá se complica un poco más. Se complica un poco más porque inclusive la Constitución misma genera una diferencia en qué significa la estabilidad para los trabajadores. Si lo pensamos como tal, la estabilidad es un derecho que tiene todo trabajador a quedarse en su puesto de trabajo hasta que acceda a una jubilación o hasta que él mismo decida irse. Si esto no existiera, volvemos a la esclavitud, en la cual no me puedo ir. ¿Sí? La estabilidad entonces es un derecho a permanecer en el puesto. La Constitución lo diferencia claramente. Aquellos trabajadores del ámbito público, de cualquiera de los estamentos, tienen lo que se llama la estabilidad propia. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no pueden ser despedidos, salvo la sustanciación de un sumario, en la cual se acredita un grave incumplimiento, y recién ahí se lo puede cercenar. Pero no puede ser despedido sin ninguna causa. En el ámbito privado, la misma Constitución nos genera una diferencia de otro tipo de trabajadores. Los trabajadores del ámbito privado tienen lo que se llama la estabilidad impropia. ¿Qué es la estabilidad impropia? En realidad, la estabilidad existe o no existe.
La estabilidad impropia significa que puede existir un despido que no tenga causa, ¿sí? Ese despido va a tener validez, el famoso telegrama de que me despidieron, pero a cambio de ello yo voy a tener derecho a ser indemnizado por ese despido. Esa es la protección contra el despido arbitrario que nos da la Constitución en el 14 bis. ¿Sí? Ahora, esto no queda nada más que en esto que les estoy contando. Primero, estando en la Casa de los Trabajadores, bien sabemos que existe otro tipo de estabilidad, aparte de esta, que es la estabilidad que nos da la Ley de Asociaciones Sindicales. Tengo una mala noticia. La Ley de Asociaciones Sindicales no está interesada en proteger a Jorge, a Pedro, a José. La Ley de Asociaciones Sindicales está interesada en proteger lo que Jorge, Pedro y José significan en la empresa. Esa estabilidad no viene a proteger a ese sujeto en sí, viene a proteger a lo que significa y al valor del ejercicio de la actividad que significa ese sujeto dentro de la empresa. Eso protege al cargo, no a la persona, porque ese cargo no puede perderse, porque es necesario para la representación de los trabajadores dentro de la empresa. Ese es un tipo de estabilidad, ese trabajador no puede ser despedido. Y se empezó a repensar nuevamente esto de que todo despido con una indemnización en el ámbito privado es válido. Ojo, ojo, y frenemos acá. La Corte de la Nación y la Corte de la Provincia están revisando enormemente esta postura. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué. La Ley de Contrato de Trabajo, aplicable a todos los del ámbito privado, salvo los estatutos, ¿qué dice? Si me despiden sin causa, tengo derecho a cobrar una indemnización, que va a ser mi mejor sueldo por la cantidad de años de antigüedad que tenga. La línea básica. Ojo que esto no queda acá. Ojo, y hay que revisarlo. Primero, aclaremos algunas cosas. Como les dije hoy, aclaremos quién da trabajo. Bueno, aclaremos algo más. El despido es un acto humano. Despedir es un acto humano. Todo acto humano, salvo que sea un reflejo, tiene una causa. No existe el despido sin causa. Lo que existe es un despido con una causa que está oculta. O con una causa que no es válida para despedir. Y por eso tengo que indemnizar. Segundo punto. Si tengo que indemnizar a ese trabajador, ese despido sin causa, aunque sea efectivo, aunque ese trabajador termine en la vereda, es un acto ilícito. ¿Por qué? Porque tengo que indemnizarlo. Yo no tendría que indemnizar a alguien si estoy cumpliendo un derecho lícito antes. Por eso es un acto ilícito el despido que no tiene causa. Porque hace nacer la obligación de ser indemnizado. ¿Sí? No hay ningún acto ilícito que haga nacer la obligación de indemnizar a alguien. Claramente es un acto ilícito que cumple sus efectos, despedir y segregar a ese trabajador. Nadie va a poner la causa en el telegrama. A partir del día de la fecha, presenta sus tareas, punto y aparte. Pero esto no queda acá. Según, lo vuelvo a repetir, interpretaciones de las dos cortes que en el ámbito provincial más nos importan. Ojo, porque si encima de que yo no expreso la causa, estoy teniendo causas especialmente prohibidas, ojo, porque ese despido puede ser anulado y puede ser decretado discriminatorio. Y si ese es un despido discriminatorio, la solución jurídica no es pagar, es otra. ¿Qué es despedir teniendo causas discriminatorias? Vamos a dos casos para explicarlo cuando hay una discriminación. Supongamos que tengo una empresa, Pepsi, porque es la causa de la cual me voy a referenciar, en la cual los delegados están en una acción de fuerza, están de huelga a la puerta de la empresa. Pero claro, los delegados, como les decía, están protegidos por la Ley de Asociaciones Sindicales. No puedo hacer nada frente a ellos. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a despedir la concubina de uno, que trabaja en la empresa, que yo sé que es la concubina, y que no tiene protección sindical. Ese es un despido discriminatorio. Porque ese es un despido no solamente pensado para afectar el patrimonio o los derechos laborales de esa persona, sino que indirectamente quiero cercenar la actividad sindical. Quiero neutralizar la actividad sindical. Ese es un despido de carácter discriminatorio. Vamos a otro. Greppi contra Telefónica. Una excelente empleada de muchos años, abogada, un legajo intachable. Un día dentro de su oficina telefónica recibe un mail de los empleados de Aerolíneas Argentinas y se lo reenvía prestando colaboración a todos sus compañeros. A los 2 días es despedida sin expresión de causa. No estoy nada más que violando los derechos laborales. Estoy neutralizando los derechos humanos que tiene de expresar sus ideas. No la estoy afectando como trabajadora, la estoy afectando como ser humano en sí. Y cuando yo violo otra serie de derechos, más allá de que lo que la Ley de Contrato de Trabajo me protege, estoy en graves problemas. ¿Por qué? Porque no solamente estoy violando la Ley de Contrato de Trabajo, sino que estoy violando una serie de convenios y pactos internacionales, la misma Constitución, que me reconoce los derechos humanos esenciales. Y si encima no me alcanza eso,
Tengo una ley en el país, la ley 23.592, que se aplica a todos los ciudadanos, y como dice una persona que respeto mucho, es una ley que se aplica a todos los ciudadanos y que los trabajadores no se la tienen que sacar en la puerta de la empresa y agarrarla cuando salen. La siguen ejerciendo dentro de la empresa, porque ciudadanos es fuera y dentro de la empresa. ¿Qué es la ley antidiscriminación? ¿Y qué dice la ley antidiscriminación? Que si nosotros tenemos un acto de carácter discriminatorio, lo primero que hay que hacer es anularlo, para que no tenga eficacia. Por eso, si un despido puede tener indicios de discriminación, es un despido que tiene que ser fehacientemente anulado. Porque si no, discriminar significa poder pagar para discriminar e indemnizar libremente. Y de alguna forma, es ponerle una tarifa a la discriminación. Lo que se plantea entonces, frente a un acto discriminatorio probado, ese despido debe anularse, ese trabajador debe volver al seno del cual fue segregado. Muy cortito y en resumen, ¿cómo hacemos? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia frente a un acto discriminatorio? Primer punto, nadie va a poner en el telegrama que me despide porque soy la concubina del delegado, por supuesto, salvo algún abogado muy nuevo. Nadie va a poner eso en el telegrama. Nadie va a poner que me despiden por haber enviado un mail prestando colaboración. El acto discriminatorio es un acto esencialmente oculto. El empleador se va a preocupar esencialmente por taparlo, por ocultarlo, obviamente. El proceso del trabajo se hizo cargo de esa dificultad. ¿Qué le propone al trabajador? Si hubiese utilizado la carga clásica de cualquier juicio, ese trabajador tendría que probar todo lo que dice. La jurisprudencia se hizo cargo de esta dificultad. Mire, usted dice haber sido discriminado. Bueno, usted pruébeme por qué circunstancia usted dice que fue discriminado. Si usted me prueba eso, la carga de la prueba va a ser del otro lado. El otro va a tener que demostrar que hubo un despido por otra causa que no fue una discriminación. Si usted me prueba fehacientemente por qué preliminarmente fue despedido y discriminado, el otro va a tener que probar su inocencia. Invierto la carga de la prueba. ¿Sí? Y cuando a mí me despidan por reestructuración empresaria en una empresa de 5.000 trabajadores y hay un solo despido, va a estar complicado probar de que fue una reestructuración empresaria. El caso de Greppi, por ejemplo. ¿Vieron cómo entonces el proceso, el juicio laboral se hace cargo de esta dificultad del trabajador de poder probar un acto discriminatorio? En esto le robamos un poco de letra a los gallegos, que hace mucho tiempo más que vienen con una fuerte y clara idea de estabilidad y del despido de carácter discriminatorio. Seguimos. Principio de irrenunciabilidad. No paro porque no hay bostezo y tengo miedo que si paro se me duerman todos juntos. Principio de irrenunciabilidad. Nos demostró la Revolución Francesa que no hay libertad de voluntades en ese contrato, que una de las partes pone todas las cláusulas y el otro no pone nada. ¿Cómo hago para proteger al trabajador? Le saco la voluntad en el contrato, no le dejo hacer nada. Mire, la voluntad del trabajador, no se enojen, no sirve para nada en este contrato. Las cláusulas de este contrato lo va a dar la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, los acuerdos de empresa. El trabajador con su voluntad no puede renunciar a ningún derecho incorporado por las leyes, por los convenios. ¿Saben cuándo vale la voluntad del trabajador? Cuando quiera ir del piso de los convenios o de las leyes para arriba. Ahí su voluntad sirve. Cuando usted quiere ir de ese piso legal de las leyes o convencional de los convenios para abajo, se le terminó la voluntad. Aunque usted crea que puede renunciar a sus derechos, no son válidos y los puede cuestionar en cualquier momento. ¿Sí? Trabajaba 8 horas, firmé que a partir de ahora renuncio a las otras 4 y voy a trabajar media jornada. Es una renuncia inválida. Supongamos de que me creo, voy todos los días a la misma empresa, a la misma hora, por la misma plata, en el mismo horario. Pero yo estoy creído, como me recibí, de que soy un monotributista. Y facturo todos los meses la misma cantidad de dinero a la misma persona. Aunque yo crea que soy un feliz autónomo, yo soy un trabajador. Es irrenunciable los derechos que tengo incorporados en mi patrimonio. Y los puedo hacer valer en cualquier momento. Atado con esto de ver la realidad. Siguiente principio. Principio de primacía de la realidad. Al derecho del trabajo le importan los hechos. Otra máxima de los pasillos de los tribunales. Los juicios laborales se ganan con testigos. Sí, señor. Porque la realidad se prueba con testigos. Si en el contrato de trabajo una de las partes es el que lleva los recibos y los libros, al otro ¿cómo la cuido? Diciéndole que si me prueba la realidad, todo lo que está escrito no vale. Vale la realidad. ¿Se entiende? La primacía de la realidad marca de que si yo estoy como monotributista y creído que soy, pero me comporto como un trabajador, se me tienen que aplicar las leyes que me corresponden por la realidad y no por lo que está escrito. ¿Sí? ¿Se entendió?
a los que necesiten este principio escrito, artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Lo tenemos incorporado en el patrimonio de todos los trabajadores, puntual y expreso. Último principio, principio de igualdad de trato y de no discriminación. Un principio que se aplica a todas las disciplinas del derecho y muy especialmente al derecho del trabajo. Algo tenemos en el 14 bis, igual remuneración por igual tarea. El empleador debe tratar a sus trabajadores por igual. Hay diferencias, tenemos distintas categorías, pero en el marco de la igualdad lo debemos tratar como iguales. No podemos discriminar. Y acá quiero meter un solo agregado más. Ya vimos lo que pasa con un despido discriminatorio, la discriminación a la salida del contrato. Ahora vamos a ver un caso a la entrada, muy cortito y se lo voy a hacer muy resumida. Y aparte, para hacer un poco de populismo femenino que me viene mal. Nunca viene mal en ningún ámbito y son unas cuantas aparte. La carátula de este juicio que les quiero contar se llama Mujeres en Igualdad contra Heladería Fredo. La Heladería Fredo y Mujeres en Igualdad, que era una asociación civil. Y es un caso que a los laboralistas nos da vergüenza, porque es un caso de la Cámara Civil. No la dictó un juez laboral, la dictó un juez civil. ¿Qué pasaba? Algún cerebro de recursos humanos de Fredo dijo, bueno, necesitamos más personal, ¿qué hacemos? Vamos a publicarlo en el diario. Bueno, entonces ponemos, necesitamos hombres de 20 a 30 años para trabajo en heladerías. Claro, había un enorme problema. ¿Por qué hombres? ¿Sí? Entonces, Mujeres en Igualdad, esta asociación civil lo lleva a la justicia. Mire, usted está discriminando, no a la salida, está discriminando a la entrada del contrato de trabajo. ¿Le está cercenando el trato? Está violando un montón de tratados y pactos internacionales en protección de los derechos de las mujeres. Pero además de eso está discriminando la entrada del contrato de trabajo. Bueno, la heladería Fredo no pudo justificar nunca por qué no contrataba mujeres. El motivo, insisto, era obvio. No se enojen. Las mujeres son más caras. Las mujeres se les ocurre embarazarse, se les ocurre que los hijos se tienen que enfermar. Claro, contratar mujeres sale caro. Vamos a poner este aviso y nos va a ir bárbaro. No le fue tan bien. Acá. No alcanza el micrófono. No me gusta que son unas cuantas. Las mujeres son caras. ¿Qué le dice la Cámara Civil? Mire, usted tiene un grave problema. Usted está discriminando. Usted va a tener que firmar un cierto cupo femenino que progresivamente va a tener que ir aumentando y balancear casi con el cupo o el plantel de hombres. Dicho sea de paso, hoy en todas las heladerías, tuvimos un pequeño derrame, pero no pasó nada. Yo no voy a tocar las dos cosas. Dicho sea de paso, se incorporó un cupo femenino que razonable y progresivamente tiene que ir creciendo y que está siendo controlado por la justicia. Ven cómo entonces la discriminación puede estar en cualquier lugar de contrato de trabajo. Último punto, último principio y esencial, y que lo dejo también para la historia del movimiento obrero planteado. El derecho del trabajo le importa el valor de justicia más alto que se puede alcanzar. Y lo lamento mucho, no es la justicia del 1 a 1, es la justicia social la que tiene que usar el derecho del trabajo. ¿Y cómo nace la justicia social? Nace de reconocer que hay una injusticia social, valga la redundancia. De que en esta sociedad hay hermanos que están sometidos y otros que establecen las condiciones. Parte de reconocer esta balanza que les decía hoy en los hechos. Y entonces la solución no es mirar cómo partir entre dos personas una mitad equitativa. La justicia social nos importa el valor absoluto de la sociedad, de que se convierta en una sociedad absolutamente justa. Si usamos letras de la corte así un poco firuleteadas, es ordenar la actividad de todos los sujetos, ordenar la actividad de toda la sociedad, para que todos puedan gozar de los bienes materiales e inmateriales a los cuales tenemos derecho a abrazar. En definitiva, es levantar al hermano caído en la sociedad y hacerse cargo de esta desigualdad social. No avanzo más porque ustedes en la historia del movimiento obrero lo van a ver mucho más. Les puedo contar un pequeño ejemplo doméstico de discusión entre la justicia social y otro tipo de justicias. Discusión doméstico porque es una discusión con mi suegra. Suegra, trabajadora autónoma, aportó toda su vida y se jubiló. Y cobra su jubilación. El problema es que la vecina de enfrente también se jubiló hace poco. Y no aportó. En la discusión de la mesa del domingo, mi suegra dice, esto es una situación injusta. Y si lo usamos en la balanza del 1 a 1, tiene razón, es una situación de injusticia. El problema es que esa persona que ingresó al sistema provisional lo hizo por un valor más importante de justicia. No en el 1 a 1, en el mirar la injusticia entre vos y él. Lo hizo en mirar un valor de justicia social. Como esa persona que también desde su ámbito doméstico trabajó, porque cuidar hijos, criar, lavar ropa,
también significa trabajar. Claro, mi suegra hacía las dos cosas, también me contesta eso, pero, no, aparte les adelanto, no tenemos soluciones a este problema, lo seguimos discutiendo siempre, y no quiero convencerlos a ustedes. Pero de esa discusión del 1 a 1, la justicia social viene a incorporar a un sector de la sociedad de que si no se tomaban sentidos o medidas políticas previsionales como las que se hicieron, no iban a ingresar jamás a los bienes mínimos y materiales de la vida. Porque entre muchos de esos que nunca trabajaron o que cantaron al sol como la cigarra, hay muchos trabajadores en negro. Hay muchos trabajadores que dieron sus vidas en fábricas que quebraron y que jamás aportaron un solo peso al sistema. Hay la incorporación de todo un sector social postergado y excluido. ¿Sí? Obviamente yo estoy de un lado de la discusión y ustedes quizás pueden compartirlo o no, pero quería darles esta diferencia de justicia individual, de justicia distributiva y del valor de justicia social. El derecho al trabajo prefiere este último. Cuesta. Siempre miramos en el 1 a 1, en por qué a mí esto y por qué a mí el otro. Fíjense el sistema previsional que derogamos, en el cual, mire, si usted ganó más toda su vida, usted guárdeselo en su cajita y usted va a cobrar más jubilación. Y eso rompe el principio esencial de la seguridad social, que es la solidaridad. La solidaridad marca que todos tenemos que aportar en virtud de nuestra capacidad y todos tenemos que retirar del sistema en virtud de nuestra necesidad. Es una nueva balanza para nivelar algo que viene torcido en la realidad. Cortamos en principios. ¿Venimos bien? Propongo seguir de largo. ¿Tengo anuencia? ¿Seguimos de largo? Porque si hacemos un corte tengo miedo que se me vaya mucha queja. Diga. ¿La asamblea qué dice? ¿Seguimos un poco más? ¿Sí? ¿Ya estamos de baile? Yo ya tengo templada la garganta, casi no se nota. Mañana no hablo ni por señas. ¿Qué es el contrato de trabajo? Casi me la mando de vuelta. ¿Qué es el contrato de trabajo? Vamos con los elementos para saber cuándo entramos en el mundo del derecho del trabajo. Muy cortito. Hay dos personas. De un lado siempre va a ser un ser humano. Hay un contrato de trabajo por cada trabajador. Si se muere, si se va, viene otro contrato de trabajo con otra persona. ¿Se entiende? El trabajador en el contrato de trabajo es esencial, es único, es irreemplazable. Del otro lado puede haber una persona física, puede haber una persona jurídica, puede haber un esfuerzo porque no haya nadie, cuando hablamos de alguna forma de fraude, puede haber una sociedad, varias sociedades, empresas de servicios eventuales, un montón de cosas. Al derecho del trabajo mucho no le importa quién esté del otro lado. Es más, los castiga con algo que se llama responsabilidad solidaria. El que se comporte como patrón del otro lado tendrá que responder, sea uno, sean dos o sean tres, según cómo se comporte. Acuérdense de la realidad. Yo tengo que ver quién se comporta como empleador para saber quién tiene que responder. Es un principio neutral y esencial. Les decía, entonces, una persona que se va a obligar en su fuerza humana productiva a ejecutar actos, realizar obras, servicios en favor de otra, bajo el pago de algo esencial, ¿no? El salario. El salario, que es un crédito alimentario. Con esto ya le digo lo que está cuidando el salario. Mi subsistencia, la de mis hijos. Y bajo la relación de dependencia. Esto es lo característico. Una persona depende de otra. ¿Qué es la relación de dependencia? Ahora nos vamos a meter. Pero fíjense lo curioso. Al existir una dependencia de una parte por sobre otra en este contrato, existe algo que no existe en el resto de los contratos. En ningún otro contrato, en un contrato civil, un contrato de alquiler, una compraventa, no hay una relación de dependencia de un sujeto sobre otro. Esta relación de dependencia es pura y exclusivamente del derecho del trabajo y no existe ningún otro tipo de contratos que se puedan ver en la realidad. Cortito. ¿Cómo distribuyo yo, cómo divido esta dependencia? En tres partes. Dependencia técnica, va a ser el dueño de la empresa el que me diga cómo tengo que cumplir mis tareas. Va a ser él que me va a decir cómo tengo que portarme dentro de la empresa. Dependencia económica, yo voy por mi salario a cubrir una necesidad alimentaria, dependo de ese salario. Frenamos aquí. Pueden faltar estas dos dependencias y sin embargo podemos estar frente a un contrato de trabajo. Vamos a un ejemplo cortito. Puede faltar la dependencia técnica. Supongamos que yo soy el dueño de una clínica. Soy contador, dueño de una clínica. Necesito un médico que me cubra la guardia de la noche. ¿Yo estoy en condiciones de decirle a ese médico que voy a contratar cómo tiene que ser médico? Menos que soy un contador, jamás podría. No hay una dependencia técnica. Sin embargo, es un trabajador. Sin embargo, es un trabajador.
Dependencia económica. Supongamos que Techin Sudamérica necesita un gerente y lo estamos buscando. Pero claro, el que queremos pide 50.000 euros por mes, porque es un ex gerente de otra ex multinacional y por sus grandes condiciones lo necesitamos. ¿Hay una dependencia económica? Es más, les diría que esa persona se va a sentar con el grupo Techin a discutir cuánto quiere cobrar. No hay una dependencia económica. Sin embargo, es un trabajador. ¿Por qué? Porque la más importante es esta última dependencia que les quiero contar, la dependencia jurídica. Y esta es la que tiene el contrato de trabajo y no tiene ningún otro tipo de contrato. ¿Cuál es la dependencia jurídica? Ese médico, ese gerente de Techin, si no cumple lo que yo le solicito, lo puedo despedir y sancionar por esa causa. Esta es la dependencia jurídica, esa facultad que tengo como empleador de poder sancionar a un trabajador, apercibirlo, suspenderlo, despedirlo sin causa. ¿Se entiende? Esta dependencia jurídica no existe en ningún otro tipo de contrato. Y esta es la que genera la característica de esta relación de dependencia. La posibilidad que yo tengo de sancionar, yo empleador, en el contrato de trabajo soy una especie de fiscal, voy a investigar, y después soy juez. Lo voy a sancionar. Este rol en este contrato de trabajo no existe en ningún otro tipo de contrato. Si yo quiero sancionar a alguien en un contrato de alquiler, tengo que ir a un juez. En el derecho del trabajo esta facultad la tiene el empleador. Pero, ojo, y acá viene una pequeña modificación del doctor Recalde. Yo tengo muchas facultades de organizar mi empresa y puedo hacer cambios dentro del contrato de trabajo, pero tengo un límite. Primero, el derecho del trabajo no va a tolerar ningún capricho. Todo cambio tiene que ser justificado. ¿Sí? Segundo, no puedo dañar ni moral ni patrimonialmente a un trabajador por un cambio que yo tome. Si usted trabaja acá, no lo puedo mandar a trabajar a 50 kilómetros, porque le voy a alterar su vida. Aunque le pague lo mismo, aunque lo reconozca inclusive los viáticos del traslado. Le voy a alterar su vida si después del trabajo tenía que pasar a buscar a su hijo por la guardería. Le voy a complicar su estructura familiar. Le estoy generando un verdadero daño. Frente a ese daño, a ese uso abusivo del derecho a variar, del ius variandi, antes había una sola escapatoria. ¿Cuál era? Considerarse despedido. Mire, usted violó una condición esencial del contrato, revéala porque si no me considero despedido. Pongo la pata en el freno. Siempre, siempre ustedes como delegados y como trabajadores sepan que en el derecho del trabajo hay que preavisar. ¿Vieron ese dicho? El que avisa no traiciona? Estamos obligados por la buena fe. Siempre tenemos que pensar que el empleador hizo algo sin quererlo. Le tenemos que avisar. Mirá, estás violando una norma. Corregite porque me considero despedido. No hay que ir a los tobillos de una. Hay que dar la oportunidad de reflexionar y cambiar. Lo preaviso antes y si no me consideraba despedido. Patitas afuera y peleaba una indemnización en un juicio laboral. Hoy cambió. Ojo que hoy doy dos caminos. Este que ya existía y desde el 2006 para acá. Si usted quiere seguir cuidándose del puesto de trabajo, puede accionar para restablecer las condiciones anteriores al cambio. En un juicio sumario, chiquito, corto, en el cual usted tiene que probar que es un cambio legítimo y que le produce un daño. Y el resultado es que usted se mantiene dentro de esa empresa y las condiciones vuelven a su estado actual. Inclusive, mientras discutimos en el juicio, usted me tiene que mantener las condiciones antes del cambio legítimo. ¿Sí? No es menor, no es menor. Y ustedes me pueden decir, sí, bárbaro. ¿Y si yo quiero despedirlo? Ojo, si yo despido a un trabajador que me restableció condiciones, ojo, porque es un despido netamente discriminatorio. Bueno, estamos tratando... Ya estoy. Vamos a pasar a la pastilla porque viene complicado. No, pero es un corte, claro. Deben un segundito que ya vuelvo. Tengo miedo de toser el micrófono y que queden todos con postura de tímpano. Segunda parte y última, y vamos a cerrar con lo que quiero que se lleven, porque lo van a estar con la segunda clase. Hablemos de la ley de riesgo de trabajo y hablemos cómo estamos hoy con respecto a los accidentes y las enfermedades. ¿Por qué? En el 2007, la OIT decía que en el mundo morían 2.200.000 trabajadores por enfermedades y accidentes. Ese mismo año, por guerras, morían 500.000. ¿Se entendió la gravedad? Por un muerto en una guerra hay 4 trabajadores fallecidos.
Fíjense la gravedad del sistema de reparación o el sistema de tratamiento de las enfermedades y accidentes de trabajo. ¿Qué pasó en el país? Vamos a tratar de hacerlo muy corto. Nosotros teníamos una ley muy vieja, antiquísima, de 1915. Para el derecho de trabajo es una ley muy vieja, porque el derecho de trabajo es un derecho esencialmente nuevo. Y esta ley era una transformación íntegra en el país. Vamos a, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando volvimos hoy al trabajo sin el derecho del trabajo? ¿Sí? Nació la máquina. Y la máquina podía explotar, podían matar gente. De hecho lo hacía. ¿Y qué teníamos para responder en esa época? Derecho romano, derecho de la última parte del Imperio Romano, derecho de la Iglesia Católica. Los estoy mezclando todos, ustedes me están mirando, ¿qué quiere decir este muchacho? ¿Cuál es una de las instituciones esenciales de la Iglesia Católica? La culpa. La culpa es un elemento esencial dentro de la doctrina de la Iglesia. El derecho romano de la última parte toma esta culpa y lo utiliza como un mecanismo para responder. Yo voy a responder si tengo culpa. Y hablar si quise hacer un daño, dolo, más grave. Entonces el derecho romano, frente a esta nueva realidad que era la máquina, se quedaba corto. Vamos al ejemplo. Explotaba la caldera. ¿Sí? Morían 5 trabajadores. Bueno, vamos a ver quién tiene culpa. En realidad explotó porque explotó. Porque hubo un cambio de presión atmosférica y por una traba de un mecanismo que nadie tiene la culpa. El dueño de la empresa, de hecho, es perjudicado, se le rompió su propia máquina. ¿Y ustedes qué creen de los trabajadores que murieron? Está bien, nadie tiene culpa, pero estos trabajadores mucho menos. El derecho del trabajo nace reconociendo que el derecho romano de la última época no alcanzaba para dar una explicación de justicia y que deja un hondo sentido humano. Se empieza a responder de otra forma. Mire, no lo voy a ver ahora si tiene culpa o no. En realidad usted va a tener que responder por otra cosa. Porque usted es dueño de la máquina que provocó ese daño. Y no solamente usted es dueño de la máquina que provocó ese daño, sino que usted se beneficia con esa máquina. Usted va a tener que responder por ser dueño de la cosa que provoca el daño. Y usted va a tener que responder porque es dueño de la actividad riesgosa que provocó el daño. Y no me importa si tuvo o no culpa. Esta nueva forma de pensar nace en el derecho al trabajo. Se llama pasar de una responsabilidad subjetiva, de mirar a las personas, a una responsabilidad objetiva, a ver de quién son las cosas que dañan. A mirar a la víctima, más que al supuesto culpable. En el país entonces, 1915, fíjense cuánto, nace la primera ley de accidentes de trabajo. ¿Qué propone? Nosotros teníamos 2 normas hasta ese momento. El Código Civil copiado del Código de Napoleón copiado del derecho romano, en el cual se respondía por la culpa. Y la nueva ley de accidentes que decía, mire, si usted no puede probar culpa, yo le puedo pagar una tarifa. Va a ser una indemnización menor, pero lo único que tiene que probar usted es que esto le sucedió trabajando dentro de la empresa. No va a tener que probar que el empleador quiso o dejó de cuidarlo. Usted tiene que probar que esto fue un accidente de trabajo, nada más. ¿Sí? Pero ojo, esta ley de 1915 me dejaba abierta la elección de ese trabajador. Yo podía ir al Código Civil, o podía, si sabía que no iba a alcanzarme la actividad probatoria, cobrar menos, pero cobrar seguro que era la tarifa. ¿Sí? 1995. Fondo Monetario nos tenía que prestar unos cuantos pesos, dólares. Y claro, como el hermano mayor decía, yo te presto, pero si vos me ajustás varias cosas. Tenés que ajustar la ley de quiebras, tenés que ajustar la ley, el sistema previsional tiene que ser distinto, y tenemos que cerrar la industria del juicio. Me tenés que dictar una nueva ley de riesgos de trabajo, 94-95. Ley que sale casi empaquetada y plasmada, el Ministerio de Economía se presenta a las cámaras y se sanciona muy rápido. Y ley que cambia trascendentalmente la cuestión. Mire, señor, estoy haciendo un salto histórico muy grande. Mire, señor, si usted es trabajador a partir de ese momento, usted va a cobrar esta tarifa. Que en el caso de muerte, olvídese de cobrar en ese momento más de 55.000 pesos. Uno de los primeros topes. O sea, y acá viene el ejemplo de la ley. Supongamos que dentro de una empresa hay un accidente y mueren 2 personas, de la misma edad, del mismo sexo. 2 hombres de 30 años. Técnicamente, me olvidé la diferencia. Uno es empleado y el otro es un visitante. Hay que indemnizarlos. Bueno, el visitante va a ser reparado integralmente. Va a tener derecho a cobrar una indemnización integral. ¿Qué es integral? Daño moral, lucro cesante, daño emergente. Las 3 facetas del daño. Repararlo íntegramente. ¿Y el trabajador? No.
Deme porcentaje de incapacidad, sueldo y le voy a pagar esto. Y olvídese de poder plantear otra cosa. Al trabajador lo separaba del régimen de responsabilidad integral que tenía todo ciudadano en el país. Muy cortito y muy sencillo, le voy a hablar de las 4 características de la ley y de las 4 pronunciamientos de la Corte para que les quede un pantallazo de qué es lo que se puede hacer hoy frente a un accidente de trabajo y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Muy cortito. Primer punto, competencia. ¿Qué decía la ley? Hasta ese momento la justicia del trabajo que había nacido con la actividad de Perón, la justicia especializada, los jueces que sabían derecho del trabajo, eran los que se encargaban de llevar adelante los accidentes y las enfermedades. No, señor Miguel, olvídese. Hay que cerrar la industria del juicio y lo primero que tenemos que hacer es sacarle las enfermedades y los accidentes a los jueces de trabajo. Vamos a deslaboralizar los infortunios laborales. ¿Y a quién se lo damos? Y mire, de eso, a estas 3 personas, la comisión médica. ¿Qué es la comisión médica? Son 3 médicos administrativos, dependen del Poder Ejecutivo, central, y los cuales van a decidir un montón de cosas. El problema era que los médicos son buenísimos, son absolutamente necesarias en todas las etapas de nuestra vida. El problema se arma cuando los médicos tienen que tener decisiones jurídicas, de cuando un médico tiene que decidir cuánto hay o no un accidente de trabajo en virtud de la interpretación normativa. Primer falencia. ¿Y cómo hacemos para sacarle esto a los jueces de trabajo? Porque hace mucho nosotros tenemos un derecho constitucional de acceder a la justicia. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia. Y bueno, ya que se lo sacamos a los jueces del trabajo, se lo damos a los jueces federales. La justicia federal es más fácil de adoctrinar, más acotada. Está bien, está perfecto. El problema es que un trabajador en Mendoza tiene 1 o 2 jueces federales y por ahí tiene que hacer 900 kilómetros para ir a hacer un planteo judicial. Qué buena forma de desalentar un cuestionamiento, ¿no? Ven cómo les digo que se erra en la concepción de cómo cerrar la industria del juicio. Bueno, no se preocupen. Corte Suprema, año 2004, fallo Castillo, Corte de la Provincia también. Se terminó la discusión de la competencia. Usted vaya al juez natural, que es el juez del trabajo. Y es él el que va a decidir si hay un accidente o si hay una enfermedad. Esto en la provincia ya no se discute absolutamente más. ¿Qué decían las ART cuando se venían a defender? No, pero usted fue a la comisión médica, usted aceptó un mecanismo y ahora viene a plantearlo judicialmente. ¿Qué nos dice la Corte de la Provincia? Miren qué textual. No se le puede pedir al trabajador lesionado, dañado, actos heroicos para la percepción de sus indemnizaciones. Usted vaya donde quiera, siempre, dentro de los 2 años, grábense esto en la cabeza, siempre dentro de los 2 años hay tiempo suficiente para golpear la puerta de tribunales y hacer un planteo jurídico. ¿Cobré algo en la comisión médica? Replanteo y cuestiono lo que cobré y si corresponde más la diferencia. Siempre dentro de los 2 años, doctrina de la Corte de la Provincia, no se le pueden pedir actos heroicos ni de renuncias al trabajador en este sentido. Segundo punto, cortito, 3, ya termino. Listado de enfermedades, listado cerrado de enfermedades. 1915, mire, usted pruébeme que tiene una enfermedad vinculada con el trabajo y yo lo voy a reparar. ¿Cómo lo pruebo? Con una pericia médica. En análisis médico de lo que yo tengo, con las características de mi actividad y poder probar que hay una relación entre una y otra. Bueno, en el 95 eso cambió. En realidad cerramos la clínica, cerramos la investigación. Hicimos un listado de enfermedades. ¿Usted tiene una enfermedad laboral? Sí. ¿Qué es lo que tiene? A ver, señor. No, lo lamento, no está en el listado. No se indemniza. No, pero hay un médico que dijo que esto... No está en el listado, ¿no me entendió? No le voy a poner listado cerrado de enfermedades. Primero que eso va en contra de la misma ciencia médica. Cuestiones que antes se pensaba que no tenían nada que ver y se demuestra que están vinculados con cierto tipo de tareas. Pero eso no es lo más grave. El problema era que cerraba la reparación de cierto tipo de cosas. Vamos a un ejemplo groserísimo. El mal de Chagas. Y ustedes me dicen, bueno, mal de Chagas. Vamos a la cosecha de la caña de azúcar en Tucumán y vemos qué trabajador no tiene mal de Chagas por haber ejercido esa industria. Las hernias. No tiene nada que ver con el trabajo. Tiene que ver con un montón de cosas congénitas. Siempre nos dicen que es congénito. Nunca dice de dónde, de qué tatarabuelo viene o qué genes es el que lo genera. Bueno, ¿qué dijo la Corte de la Nación? Silva. Usted puede cuestionar y si puede probar en un juicio que hay una vinculación de su dolencia con su actividad, tiene que ser reparada. El listado entonces tornó y se convierte en relativo. La RT siempre va a decir no está en el listado, pero ustedes tienen el derecho jurídico a cuestionarlo judicialmente. Y si lo pueden probar con pruebas de rigor científico, una pericia, tienen que ser reparados como tales. Tercero, y nos queda uno más, renta periódica. Volvamos al trabajador y a su compañero que era un visitante de la empresa. Uno lo reparo integral, al otro le paga una tarifa.
Renta periódica, muy cortito. Mire, usted trabajador, si tiene una incapacidad que supere su 50%, o sea, una incapacidad grave, le voy a pagar, olvídese de toda la plata en la mano, le voy a pagar en forma de renta periódica vitalicia. Le voy a dar una suma de dinero hasta que usted se muera. Estoy haciéndolo muy sencillo. Ni siquiera la RT, en realidad yo le voy a dar la plata a una compañía de seguro de retiro, y la compañía de seguro de retiro es la que le va a pagar todos los meses. Tenemos un problema principal. ¿Quién me asegura que esa compañía de seguro de retiro viva más que yo? ¿No? Si se mueren antes, se van del país, ¿quién me paga? Bueno, pequeño problema. Pero vamos al caso puntual. ¿Qué dijo la Corte con respecto a esta forma de abonar una indemnización laboral grave, de pagarme mes a mes? Cuando recién empezó la ley, la renta periódica daba más o menos en un salario promedio 350, 400 pesos, no se imaginen, grandes fortunas dinerarias mensuales. ¿Qué dijo la ley? Caso Milone. ¿Quién era Milone? Milone era un hombre grande, muy mayor, con una grave incapacidad. Le iban a pagar en forma de renta periódica. Hago una acotada o margen. Al ser renta periódica, si yo me muero a los 3 años, olvídese, la viuda venía a querer cobrar, se termina con mi vida. O sea, ¿se entiende? ¿No? Era un negocio que dure poco el de la renta periódica, pero bueno, no importa. Vamos puntualmente. ¿Qué le dijeron a Milone? Milone era un hombre grande y por una gran incapacidad tenía que cobrar de ahí en más en cuota. Esa forma de indemnizar a un sujeto, esa forma de indemnizar a un trabajador, afecta un derecho humano esencial que él tiene. Más allá del derecho de propiedad, ser indemnizado debidamente. ¿Cuál es? El derecho que todo ser humano tiene a programar su propia vida. Si yo te pago en cuota lo que te corresponde todo junto, te estoy alterando qué podés proyectar con esa indemnización. Te estoy coartando tu derecho humano esencial de programar tu propia vida. Fíjense qué patente, qué claro es en esto la Corte. En definitiva, grandes incapacidades se puede hacer un cuestionamiento serio y concreto, y de hecho, aquellas indemnizaciones que deberían ser en forma de renta periódica, si están bien fundamentados, hoy se pueden cobrar todas juntas. Último, y cerramos, y el más grave. Año 1915, yo tenía la posibilidad de ser reparado por el Código Civil o por esta reparación más acotada que me demandaba menos actividad probatoria. 1995 se cerró la puerta del Código Civil. El Código Civil existe para todo el mundo, menos para los que trabajan. A partir de ese momento, usted tiene que ser indemnizado nada más que por esta ley. Acotada, reducida. ¿Por qué? Porque la ley repara solamente una pequeña parte del daño, que es el lucro cesante. Los otros dos conceptos quedan afuera. Y no solamente el lucro cesante, sino una forma acotada y reducida. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Qué se ha dicho esto? Caso Aquino. Esto resulta inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está olvidando de lo que dice el 14 bis. El trabajador, letra textual de la Corte, es un sujeto de preferente tutela constitucional. Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos, pero a los trabajadores los tenemos que cuidar más todavía. Si usted encima los repara menos, está yendo al revés de lo que le está marcando la Constitución. El trabajador, el sujeto, el ciudadano que trabaja, es un sujeto de especial cuidado por la Constitución. Usted está violando la progresividad, porque en el 15 estábamos mejor que en el 95. Usted está yendo en contra del ritmo del derecho del trabajo. ¿Sí? Y usted está violando algo más, una obligación que existe entre cualquier ser humano, entre cualquier ciudadano. Usted está haciendo violación de esto que se llama el deber de no dañar a otro. Y si daño a otro, tengo que repararlo íntegramente. Si yo a través de esta ley no lo reparo íntegramente, estoy legitimando el daño de un sujeto sobre otro. Violo la indemnidad y violo el deber de no dañar. Todo esto sirvió para decir lo siguiente y muy acotadas cuentas, muy resumido para ustedes. Y según el estado actual de la provincia en esto. Si usted tuvo un accidente de trabajo y tiene elementos para probar la responsabilidad del Código Civil, usted tiene que hacer 2 esfuerzos en una demanda. Tiene que hacer lo que se llama un cotejo. Usted me tiene que decir cuánto cobraría por la ley de riesgos y usted me tiene que decir cuánto cobraría por el Código Civil. Y si yo, juez, encuentro una verdadera inequidad, voy a tener que decretar la ley y repararlo en forma integral. Tengo que probar en cada caso cómo me afecta esta restricción de entrar al Código Civil. Y si puedo probar las condiciones de ingreso, las condiciones de responsabilidad, y puedo probar además que voy a tener una reparación muchísimo más amplia de la que me da la ley, yo, juez, estoy obligado a decretar la inconstitucionalidad de la ley y repararlo como cualquier ciudadano. ¿Se entiende? Muy acotado y muy cortito, y cerramos con esto. Año 2009 hubo una trascendental
reforma económica de la ley de riesgos, un salvavidas sobre el mecanismo de la ley de riesgos. Lo importante es que hoy sepan ustedes, porque la ley de riesgos nos da una reparación que es un cálculo. Voy a tener en cuenta mi edad, voy a tener en cuenta mi porcentaje de discapacidad y voy a tener en cuenta mi salario al momento del accidente. ¿Sí? Si soy muy grande, voy a cobrar menos, tengo menos expectativa de vida. Si tengo un bajo salario, también voy a cobrar menos. Y si tengo una baja incapacidad, también. Lo importante es que sepan hoy que ningún trabajador, por grande que sea, o ningún trabajador por un salario muy acotado que tenga, va a cobrar menos de 1.800 pesos por cada 1% de incapacidad definitiva que tenga. Que ya es un piso distinto al que teníamos antes. Antes la ley tenía un techo, nadie iba a cobrar más de 180.000. ¿Sí? Ahora la ley dice, nadie va a cobrar menos de 180.000 por el porcentaje de incapacidad. Que es lo mismo decir, nadie va a cobrar menos, aunque los cálculos no le den bien, menos de 1.800 pesos por cada 1% de incapacidad definitiva que tenga. Aunque sea muy grande, aunque tenga un salario muy finito, muy chiquito, muy acotado. 9 menos 25, basta, porque empiezo a toser y no para más. Muchísimas gracias.